Hola a todos, muy buenas tardes. Nosotras tenemos el tema del constructivismo. El grupo está conformado por Juliana Riggi, María Paula Llanos, Lady Carolina Prieto y Valentina Quiroga. Definición de constructivismo. Cuando hablamos de constructivismo nos referimos a una manera de entender el aprendizaje que rompe con la idea de que el estudiante es un recipiente vacío, al que se le llena de información, así como lo hace la enseñanza tradicional. A diferencia, aquí el conocimiento se construye poco a poco, a partir de lo que cada persona ya sabe y de las experiencias que vive. Es como ir armando un rompecabezas. Cada pieza nueva se conecta con otras que ya estaban allí y así se va formando una imagen más completa. El estudiante no solo recibe datos, sino que los interpreta, los compara con lo que ya conoce y les da sentido. Por eso, en el constructivismo, el aprendizaje es activo, dinámico y profundamente personal. Esquemas, asimilación, acomodación y equilibrio. Jean Piaget nos ayuda a entender cómo ocurre este proceso. Él dice que los niños aprenden a través de esquemas, que son como moldes mentales que usamos para organizar la realidad. Imagina que un niño conoce a un perro y lo guarda en su esquema de animal con 4 patas. Cuando ve un gato puede asimilarlo en ese mismo esquema, porque también tiene 4 patas. Pero pronto se da cuenta de que no ladra, que maulla y que es diferente. Entonces necesita acomodar su esquema, es decir, modificarlo para que ahora tenga espacio para perro y para gato. Ese ajuste constante entre asimilación y acomodación es lo que Piaget llama equilibrio y es lo que impulsa el desarrollo cognitivo. En pocas palabras, aprender es un proceso de ensayo y error, de reorganización continua, donde cada experiencia obliga a revisar lo que ya sabemos. Etapas del desarrollo cognitivo aplicadas al aula. Piaget también nos habla de las etapas del desarrollo cognitivo, que muestran cómo evoluciona la manera de pensar de los niños. En la primera etapa, que es la etapa sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, los bebés aprenden explorando con sus sentidos y movimientos, donde todo lo descubren tocando, mirando y probando. Luego viene la etapa preoperacional, entre los 2 y los 7 años. Aquí los niños empiezan a usar símbolos, juegos y lenguaje, pero todavía piensan de manera muy egocéntrica. Creen que todos ven el mundo como ellos lo ven. Después llega la etapa de las operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años. Aquí aparece el pensamiento lógico, pero siempre aplicado a situaciones concretas, donde pueden resolver problemas, pero necesitan ejemplos claros y tangibles. Finalmente, la etapa de las operaciones formales desde los 12 años en adelante. Es el momento en el que surge el pensamiento abstracto, donde los adolescentes ya pueden razonar hipótesis, imaginar escenarios y pensar de una manera más crítica. En el aula, esto significa que no podemos enseñar de la misma forma a un niño pequeño que a un adolescente. Con los pequeños funcionan mejor los juegos y la exploración. En primaria, las actividades prácticas y manipulativas. Y en secundaria, los debates, proyectos y reflexiones más profundas.
Bueno, aquí tenemos aprendizaje por descubrimiento versus transmisión directa. En el aprendizaje por descubrimiento, los niños y las niñas construyen su conocimiento a través de la exploración, la experimentación y la resolución de situaciones. El niño y la niña participan de manera más activa y descubren sus ideas a partir de sus propias experiencias. La transmisión directa, aquí ya el docente es quien proporciona la información y el niño la recibe de manera más pasiva. Este método funciona en algunos momentos, como por ejemplo en establecer normas de una actividad, de cómo participar o de cómo respetar turnos, pero en el constructivismo se prioriza que el niño sea protagonista de su propio aprendizaje. Un ejemplo claro podría ser si el objetivo es aprender sobre los sonidos. Entonces, en la transmisión directa, el docente explica cuáles son los sonidos fuertes y suaves. En el aprendizaje por descubrimiento, los niños exploran con su propio cuerpo o puede ser con instrumentos musicales y descubren por ellos mismos las diferencias entre los sonidos. El aprendizaje por descubrimiento también favorece la autonomía, la creatividad y la construcción de conocimientos significativos. Materiales y actividades, experiencias y proyectos. En el constructivismo, los materiales deben enfocarse en la exploración sensorial, la manipulación física y el juego simbólico, ya que a esta edad de preescolar el pensamiento se construye a través de la acción con los objetos o el espacio. Tenemos en primer lugar los materiales de construcción libre, como lo son por ejemplo los bloques de madera. Estos estimulan la motricidad, el equilibrio y la comprensión del espacio físico. También tenemos las cajas de cartón que pueden ser recicladas, de las que se cuenta en casa, que permiten a los niños crear estructuras como casas, barcos, carros y a través de esto también juegan de forma cooperativa. Y encontramos los bloques magnéticos que facilitan la comprensión intuitiva de la geometría y la resistencia física. Encontramos también los elementos sensoriales y de la naturaleza, en experiencias como salir al parque o explorar con lo que se tenga alrededor. Los niños pueden encontrar elementos naturales como lo son piedras, hojas, conchas, ramas, y con esto ellos construyen sus propias experiencias, por ejemplo, jugando a la cocina, a que están comprando alimentos o otros juegos que se les facilitan en el momento. También encontramos las masas moldeables como la plastilina, la arcilla o la masa de sal. Estos contribuyen al desarrollo motor y a la representación. En tercer lugar, tenemos materiales para el juego simbólico que fomentan la imaginación y la resolución de conflicto. Por ejemplo, con los disfraces y las telas libres, ellos tienen diferentes juegos de roles cuando quieren representar a un personaje o a alguien que conocen, a alguien que es como su referente. Las miniaturas de animales y personas los ayudan a construir escenarios y a narrar historias complejas que salen también de su imaginación. Y por último, los utensilios de cocina reales, pero pequeños, plásticos pueden ser, les ayudan a promover la autonomía, el conteo y la medición cuando también se le brindan elementos que pueden manipular y con los que pueden jugar a cocinar, al mercado, etc. El rol del docente en el constructivismo. Aquí el rol del docente cambia totalmente, dejando de ser transmisor de información para convertirse en un guía o un facilitador. También un mediador. Su función principal es crear el entorno donde los estudiantes puedan construir su propio conocimiento a través de experiencias significativas y la colaboración activa. Decimos que es un facilitador porque proporciona las herramientas necesarias para que el alumno pueda organizar la información que se le brinda, fomentando también que descubran los conceptos por sí mismos. También es un activador de conocimientos previos, es decir, le ayuda al estudiante a conectar los nuevos temas con lo que antes ya sabía, asegurando también su aprendizaje significativo y contextualizado. Es un promotor del pensamiento crítico. Ayuda a los estudiantes a reflexionar, a hacerse preguntas y a cuestionar la realidad de las cosas que se les están presentando.
Además de eso, también es un mediador social que fomenta el aprendizaje colaborativo entre los niños a través de trabajos o pequeñas actividades en grupo donde deban resolver algunos problemas. Allí se les impulsa a construir de manera conjunta el conocimiento. En el constructivismo no es solamente un transmisor de información, no es solamente el que sabe todo, sino que es alguien que le facilita al niño el camino para poder descubrir por sí solo. Estrategias de aprendizaje significativo. Según David Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes relacionan nueva información con sus conocimientos previos. Para aplicarlo en preescolar, las estrategias deben ser 100% concretas, sensoriales y basadas en el juego. Los niños a esta edad no procesan abstracciones, por lo que sus conocimientos previos provienen de sus sentidos y sus rutinas diarias. Una forma de manejarlo con ellos es, por ejemplo, en lugar de darle textos o explicaciones largas, se utilizan elementos visuales, auditivos y táctiles antes de empezar un nuevo tema. Por ejemplo, una caja sorpresa. Allí se puede introducir un objeto real dentro de la caja cerrada y los niños deben tocar sin ver y adivinar qué es. Allí están activando lo que ya saben sobre texturas, formas, tamaños, inclusive olores. Otra forma que se puede hacer esto es con lectura de cuentos cortos. Se les leen pequeñas historias donde se les relaciona con el tema nuevo. Después de esto se pueden hacer estrategias del procesamiento ya como tal de la información. Entonces, por ejemplo, se puede trabajar con ellos en lugar de un mapa conceptual escrito, se puede trabajar un mapa conceptual en el suelo para que sea de forma visual. En lugar de dibujar en el tablero, se pueden utilizar objetos reales o tarjetas con imágenes en el piso. Allí se conectan con cintas de colores o con cuerdas para mostrar cuál es la relación. Entonces, por ejemplo, una tarjeta de una vaca unida con una cuerda a una botella de leche. Si estamos trabajando, por ejemplo, el tema de los alimentos que nos pueden dar los animales. Para nuestro caso, encontramos algunas áreas críticas, como lo es el acceso limitado a materiales educativos específicos en lenguas nativas, lo cual dificulta la organización de un currículo multicultural. Poca formación docente. Se evidencia una formación insuficiente de los docentes en temas de diversidad. Aunque hay talleres de sensibilización, son esfuerzos muy aislados. Un plan de estudio no estructurado. El mayor problema desde el campo del currículo es que los elementos culturales no están integrados de manera estructural en la planificación diaria, sino que se maneja de forma superficial o anecdótica. Encontramos algunas leyes las cuales nos sirven para este caso, y es la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 7, el cual establece el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica cultural de la nación, y por otro lado el artículo 68, el cual reglamenta la educación. Por otro lado tenemos la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Establece las bases legales para garantizar el derecho a una educación que respete, valore y preserve la identidad cultural, las tradiciones y las lenguas de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y raizales en Colombia. La Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, garantiza la inclusión y el desarrollo integral en la primera infancia sin discriminación, respetando la identidad cultural. El decreto 804 de 1995 regula la atención educativa para grupos étnicos, clave para justificar la necesidad de docentes formados y materiales contextualizados. En este caso también encontramos algunos teóricos, los cuales son el aprendizaje experiencial de John Dewey, conocido como aprender haciendo. Postula que la educación no es una preparación para el futuro, sino la vida misma. El conocimiento se construye activamente cuando el estudiante interactúa con su entorno, enfrenta problemas reales y reflexiona sobre sus acciones.
Por el otro lado, el constructivismo cognitivo de Jean Piaget sostiene que el conocimiento no se transmite sino que se construye activamente. El individuo interactúa con su entorno, lo que provoca la reorganización de sus estructuras mentales a medida que madura biológica y psicológicamente. Y por último, el aprendizaje significativo propuesto por el psicólogo David Ausubel es el proceso donde un estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, integrándolos y dándoles sentido. Esta teoría constructivista se opone al aprendizaje memorístico o mecánico, ya que facilita la retención a largo plazo y la comprensión profunda. Algunos currículos que creemos que son viables para este caso es currículo basado en proyectos. En lugar de asignaturas rígidas, el currículo de educación inicial debe organizarse mediante proyectos que nazcan de las tradiciones. Esto permite tejer las lenguas y costumbres de forma natural y orgánica en todas las dimensiones del desarrollo. Un diseño curricular flexible es un modelo educativo que adapta los contenidos, metodologías y evaluaciones al ritmo de aprendizaje, intereses y contexto de los estudiantes. Su objetivo es garantizar la inclusión, permitiendo múltiples formas de enseñar y evaluar sin disminuir las expectativas académicas. Los rincones de aprendizaje y juego son espacios físicos y delimitados en el salón de clase. Estos están organizados con materiales específicos para fomentar la autonomía, la creatividad y el aprendizaje significativo mediante la exploración libre y el juego. Bueno, para la propuesta se tomó en cuenta el caso de Raíces del Futuro, un jardín ubicado en Quibdó, Colombia, atiende a niños de diversas comunidades afrocolombianas e indígenas y su educación es multicultural. Dentro de las dificultades importantes que se identificaron está el acceso limitado a materiales educativos en lenguas nativas, la insuficiente formación docente en temas culturales y la necesidad de una planificación curricular para integrar la diversidad cultural del proceso educativo. También pues existe la necesidad de propuestas que permitan fortalecer la identidad cultural de los niños y que respondan a las características de su entorno y de su contexto. Teniendo en cuenta pues las necesidades que ya les mencioné, se opta por crear una propuesta desde un enfoque constructivista, donde pues la propuesta busca que los niños construyan aprendizajes significativos a través de experiencias musicales y corporales que les permitan explorar, expresar sus ideas y reconocer la diversidad cultural afrocolombiana e indígena presente en su propia comunidad. Para fortalecer esta propuesta se complementan con estrategias como la exploración de sonidos con el cuerpo, la manipulación de instrumentos musicales, los juegos de movimiento y danzas y las actividades al aire libre. Entonces, estas actividades y esta propuesta responde a un enfoque constructivista, ya que pues los niños están aprendiendo desde el hacer, están experimentando y están participando pues de una manera más activa. Adicional de que pues están fortaleciendo su identidad cultural y están promoviendo el respeto por la diversidad presente en su contexto y pues en su entorno.